Ahora pasamos a continuación a la segunda cápsula con inteligencia artificial en la operación y el mantenimiento. Primero va a presentar Francisco Santa Cruz y después Álvaro Díaz Ríos. Dejo la palabra entonces al artífice de todo este evento, a Francisco Santa Cruz, que va a presentar un modelo predictivo que utiliza Machine Learning y visión computacional. Te dejo, Francisco. Hola, buenas. ¿Se escucha bien, cierto? Nils, ¿se escucha bien? Buenas. Hola, Nils, ¿se escucha bien? ¿No? ¿No se escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha? Bien, Francisco. Nils, ¿se escucha bien? ¿Ahora sí? Ahora adelante. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Francisco Santa Cruz, yo soy el líder de minería de Opton. Les doy las gracias nuevamente por participar de este evento y ahora les voy a presentar el caso que nosotros desarrollamos, que está enfocado justamente, como dice Nils, en la inteligencia artificial, el uso de Machine Learning y la visión computacional usando Deep Learning y redes neuronales. ¿Cuál es el contexto? Quiero mostrarles esta imagen para que ustedes visualicen el contexto en el que está este desafío o este proyecto que se desarrolló. Este es el stockpile de la molienda SAC. Estamos en una planta concentradora, donde ustedes visualizan la correa de alimentación al stockpile y la correa de alimentación al molino. ¿Ya? Hoy día... ¿Puedes apagar tu cámara para que se vea mejor el slide? ¿Ahí sí? Perfecto. Hoy día, gran parte de la gran minería solamente tiene la visualización de qué es lo que ocurre a nivel de distribución granulométrica que alimenta el SAC solo en la correa de alimentación del molino SAC, pero desconoce qué es lo que sucede a nivel de FIDES. ¿Okay? Ahí está principalmente enfocado el dolor hoy día. Dentro del stockpile, la verdad es que la visualización es imposible, está lleno de polvo, por lo tanto no es posible medir granulometría a través de cámaras eso de alguna manera enfrenta o pone un desafío, ¿cierto?, para las empresas tecnológicas de cómo poder desarrollar sensores virtuales y modelos predictivos que sean capaces de indicarnos o de darnos de alguna manera alguna información relevante para el proceso de ver cómo afecta o cómo se distribuye la distribución granulométrica a través de cada uno de estos feeds. Entonces, el dolor está ahí, no es posible medir, ¿cierto?, el aporte de calidad granulométrica en cada feeder, lo cual nos hace perder una oportunidad de poder generar alguna mezcla, ¿cierto?, o que permita homogeneizar, ¿cierto?, la alimentación al molino y con eso mejorar tanto la estabilidad, ¿cierto?, reducir variabilidad y también mejorar el performance. Por lo tanto, nuestra hipótesis es básicamente que planteamos que somos capaces, o vamos a ser capaces, de generar un modelo con inteligencia artificial que sea capaz de predecir en tiempo real y con un tiempo de antelación, ¿cierto?, cuál es la calidad granulométrica o cómo aporta cada feeder en la alimentación granulométrica al molino SAC. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esta es una metodología estándar, ¿cierto?, de desarrollo de un proyecto de analítica avanzada. En particular mezclamos, ¿cierto?, el Machine Learning, ¿cierto?, con la potencial escalabilidad de la visión computacional. Cualquier proyecto de analítica avanzada comienza con el EDA, que es el análisis exploratorio de los datos, ¿cierto?, donde encontramos, ¿cierto?, de alguna manera, cómo se relaciona la data, cuáles son las inferencias que podemos extraer de la data, datos anómalos, comportamientos, ¿cierto?, fuera de rango, y eso nos permite de alguna manera generar nuestros primeros test de hipótesis para validar si que efectivamente las series son estacionarias, no estacionarias, si existe alguna cointegración entre ellas para poder modelarla, y con eso establecer las primeras bases, ¿cierto?,
de un proyecto de Data Analytics. Luego nos enfocamos, ¿cierto?, en la ingesta de datos, como hablaron los otros colegas en la cápsula de Digital Twin, la calidad de la data es fundamental. Por lo tanto, hay que hacer el famoso data wrangling, data procurement, que implica limpiar, ¿cierto?, ordenar, seleccionar data correcta para poder ser utilizada para modelar, ¿ya? Y aquí existen un montón de tecnologías hoy día que nos permiten hacer esto de manera acelerada, ¿ya? Hoy día el cloud computing ha avanzado de una manera tan rápida que es posible con un clic tener, acceder a una máquina virtual y a un bucket de carga de datos para rápidamente hacer el proceso de limpieza y ingesta. Luego se comienza con el proceso de modelado inicial y adicionalmente con el proceso de ingeniería de caracterización, donde hay un trabajo conjunto entre los especialistas del proceso, ¿cierto?, más los ingenieros matemáticos, los data scientists, ¿cierto?, que permiten de alguna manera relacionar cuáles son las variables causantes de, o las variables que más se correlacionan, ¿cierto?, con lo que se quiere predecir, ¿ya? Y eso permite de alguna manera enriquecer, ¿cierto?, esas variables, encontrarlas y después testear. Finalmente, los entrenamientos del modelo, que se utilizan diferentes técnicas, en este caso particular utilizamos modelos de conjuntos de ensamblaje, entre ellos Random Forest y una librería que se llama XGBoost, que nos permite generar resultados, ¿cierto?, de modelación cada 20 segundos. ¿Por qué cada 20 segundos? Porque la frecuencia de la data que analizamos fue cada 20 segundos. Y finalmente logramos un modelo de Machine Learning que fue capaz de predecir la calidad volumétrica, que se la voy a mostrar a continuación. Aparte de los resultados que para mí y que para el negocio son fundamentales, también es muy importante recalcar el insight de la data, los insights de la data, que básicamente nos permiten visualizar o escarbar o navegar un poco más en profundidad en los datos. Y finalmente los datos nos hablan. Tenemos datos históricos, tenemos meses, años, semestres de datos, donde podemos concluir y podemos extraer información que muchas veces es difícil procesar por un cerebro humano. Necesitamos la ayuda, ¿cierto?, de procesadores de alta capacidad para poder procesar terabytes de datos y con eso extraer insight. Uno de los insights importantes que encontramos fue que existe una relación de cooperación y de competición entre los feeders. Este esquema muestra básicamente los 8 feeders que alimentan el molino SAC, de los cuales 6 alimentan el molino SAC y los otros 2 alimentan el chancador de pebre. Encontramos que existe una relación entre los feeders impares y pares, y se los voy a explicar de la siguiente manera. Si tengo operando el feeder 3 y abro el feeder 5, el aporte del feeder 3 disminuye, lo cual me habla de que hay una competencia entre ellos. Y si tengo operando el feeder 4 y abro el feeder 1, el aporte de fino del feeder 4 aumenta, lo cual habla de que hay una cooperación, ¿ya? Eso es un insight súper relevante de la data y nos permite generar nuevas lógicas de control que estén futuras en el proceso. Adicionalmente, encontramos relaciones positivas y negativas entre el porcentaje de participación de un feeder y la cantidad o aporte de fino que agrega al SAC. Primero, por ejemplo, el caso del feeder 5, que está al medio del esquema, muestra que hay una relación positiva entre la medida que aumento la velocidad del feeder, aumenta también la participación de aporte en fino. Pero si voy al gráfico al lado, el que está al medio, al lado izquierdo, tengo una relación negativa, lo cual muestra que en la medida que aumento la velocidad de participación de un feeder, disminuye el aporte de fino. Esto nos habla que hay un óptimo, y ese óptimo es el que hay que buscar y el que hay que traspasar ese conocimiento a la lógica de control. Estos son los resultados del modelo Machine Learning. Hicimos un split 75-25, lo que significa que con el 75% de la data entrenamos el modelo, fue data real, ¿cierto?, de proceso, y también utilizamos un digital twin o un simulador de molino SAC que nos permite poblar con data que está pobre dentro de la base de datos. En este caso, nos dimos cuenta que el 90% del tiempo los operadores utilizaban 3 feeders, lo cual nos dejaba un poco vacío, ¿cierto?, o con baja densidad de datos, lo que ocurría con la operación de 6 feeders. Por eso utilizamos el Digital Twin para poder complementar, ¿cierto?, densidad de data donde había poca data.
Con eso generamos un modelo que tenía un poder de predicción con una capacidad de generalización de un 95%, lo cual ya nos permite, por un lado, validar nuestra hipótesis y por otro lado, pensar en escalarlo. ¿Cuáles son las métricas de negocio que impactan este desarrollo? Son tres principalmente. La primera está asociada a la capacidad de procesamiento, ¿cierto? En el entendido que vamos a reducir la variabilidad y esa reducción de variabilidad va a generar un aumento en el throughput promedio promedio semanal, entre el 1 y un 3%. Debido a que vamos a disminuir la cantidad de veces en que entra material grueso o mucho material grueso, vamos a aumentar el MTBF, ¿cierto? Que es lo que esperamos ya que se va a generar un menor impacto en el desgaste de los revestimientos del molino, y por lo tanto eso va a implicar un aumento también de la disponibilidad del molino. Y finalmente, debido a que vamos a ser capaces de procesar con menos variabilidad, un poco más de tonelaje, vamos a ser capaces de moler de manera más eficiente. Por lo tanto, esperamos que la energía consumida específica de la molienda SAC también disminuya. La tabla de escalamiento más o menos consiste en esto. Tenemos, por un lado, cámaras dispuestas tanto en la correa de alimentación al stockpile como en la correa de alimentación al molino, que nos permite tener información feed forward, información adelantada de cómo viene la granulometría, y por otro lado, información clara de cómo entra la granulometría al molino. Con esa información nosotros podemos estimar a través de unas cámaras que utilizan inteligencia artificial y tienen procesamiento periférico, edge computing. Podemos estimar en tiempo real qué es lo que está pasando con nuestra granulometría, tanto en el ingreso y en la salida, y comparar con lo que dicen nuestros modelos. Acá, estos cerebritos chicos representan el algoritmo, el modelo de inteligencia artificial que, de alguna manera, se explica en cada uno de los FIDER, ¿cierto? FIDER 1, FIDER 2, FIDER 3, y finalmente entre todos los FIDER somos capaces de generar un modelo de predicción global. Ese modelo de predicción global lo comparamos con lo que están diciendo las cámaras, ¿cierto?, con inteligencia artificial, para poder reentrenar los modelos de manera automatizada y poder desplegar los nuevos hiperparámetros en el proceso y finalmente mantener la confiabilidad, ¿cierto?, de ese modelo en el tiempo. Ahí hay un esquema referencial de cómo se hace la integración, básicamente desde la capa, ¿cierto?, de instrumentación de campo, pasamos por el DCS hasta llegar a través de protocolo VPC, ¿cierto?, a una máquina virtual montada, ¿cierto?, en una sala de servidores que nos va a permitir desplegar, por un lado, los modelos y conectarnos con el PI o el PHD para alimentar con data de proceso y finalmente desplegar los modelos en productivo, ¿ya? El reentrenamiento se hace en la nube, ¿cierto?, y el despliegue de los modelos se hace en forma local. Es una arquitectura híbrida. ¿Cuáles son las conclusiones? Tuvimos que utilizar Digital Twin, como les explicaba. Es muy, muy relevante que las empresas mineras tengan Digital Twin y que sean capaces de simular sus procesos y su escenario para no impactar la operación real. Eso es súper importante y nos sirvió bastante. Otra cosa importante es que estamos dejando de lado, ¿cierto?, el detener los procesos para poder calibrar equipos. Estamos utilizando inteligencia artificial y visión computacional para evitar justamente detener equipos y que las calibraciones y los ajustes de los modelos se hagan de manera automatizada. Y por otro lado, lo que decía por ahí Nicolás Jubera de Time Mining, es relevante el diseño intuitivo. Tenemos que acercar la tecnología con los operadores, con los mantenedores, y la manera de acercarlos es que el diseño esté bien hecho, esté asociado a su cultura, a sus experiencias, para que la interacción tenga la menor fricción y que también que el operador pueda de alguna manera alimentar el modelo a través de un dashboard y de una plataforma en tiempo real. Eso es muy relevante también como conclusión en este proceso. Les doy las gracias y paso la palabra a Don Luis. Esto tengo que hacer una introducción porque quiero hacer una primicia para todos. Les voy a dar acceso para que entre medio también puedan descargar nuestro informe. Espérenme un segundo, no lo debería hacer, pero la verdad es que no me aguanto. Dale, Espérenme Mara. un segundo. ¿Cómo anduvimos en el tiempo, Luis? ¿Vamos bien? Estamos un poquito atrasados, pero va a ser parte del juego. Yo supongo que es prueba del interés que hay.
Buenísimo, excelente. Bueno, Descargándolo en el sistema. No hay problema. Mientras tanto, sigamos 2000 avanzando. Ahí está el informe. Ok. Muchas gracias, Francisco. Voy Ahí pueden entonces descargar. a pasar la palabra a Álvaro Díaz, que es el CEO y co-founder de Indimin, una empresa de tecnología con especialización en minería que presenta el Smart Mining Coach. Por favor, Álvaro, te toca a ti. Es un producto muy interesante. Hola, buen día. Gracias Nils, gracias Option por esta invitación. La verdad que está súper interesante la conversación. Les cuento un poco de dónde vengo yo. Yo soy ingeniero civil industrial y me dediqué mucho tiempo a trabajar con proyectos con varias multinacionales y básicamente lo que pudimos hacer en ese tiempo fue empezar a importar hace más de 15 años atrás los primeros camiones mineros y también de otras industrias, excavadoras que venían con dispositivos de IoT. Empezó a llegar la data de un día para otro, no sabíamos qué hacer, pero sí intuíamos que reunir la data para algo accionable a distintos clientes iba a servir para mucho. Y a eso se reunió mi motivación también personal y del equipo individual, en que yo en personal viví mucho tiempo en una ciudad que ya no existe, que era Chuquicamata, más de 15.000 ingenieros y personas pasaron por ahí, y la verdad las cosas es que mucho del conocimiento no dejó un gran legado, un legado que en el fondo desde Latinoamérica pudiéramos ir capturando y después exportando en minería inteligente, así que es por eso que estamos acá en esta conversación, y es que por ese motivo también hicimos Smart Mining Coach, que en el fondo reúne estas condiciones de venir con la data, y la data apalanque a las personas de una manera inteligente. Así que ahí se podemos ir avanzando. Le pongo mi presentación. Avanzar. Dígame si se ve la presentación ahí. Ahí algo. ¿Sí? No es necesario que presente Álvaro, ocupa la misma presentación, está idéntica a la que tú enviaste, así que puedes ocupar la misma presentación. Okay. ¿Vale? Díganme ustedes, en el fondo la idea es cómo ir avanzando ahí. Ahí va, tú la vas manejando con un botoncito que está acá abajo, avanza con la slide, la vas manejando ahí, abajito, arriba del botón de audio. Perfecto, bueno. Entonces, como les decíamos, el vínculo operacional al final del día, esto es algo que es una foto real, está pasando 24/7 hoy día, y justamente en estos aprendizajes nosotros sabemos que más de 5.000 a 7.000 daños ocurren básicamente por razones de malas prácticas, pero al final, ¿qué es lo que importa en esto? Es que baja la confiabilidad del equipo, tenemos detenciones operacionales. Por otro lado, nosotros hemos tomado muestras, esta es una muestra reciente, en la cual, por ejemplo, en 3 meses de operación de una mina mediana a grande, tenemos que el 30% de los ciclos no llega al target para el cual fue diseñado el equipo. Entonces, imagínense la cantidad de pérdidas operacionales que hay en eso. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la operación, ahí nosotros hemos visto, por ejemplo, en esos 3 meses, más de 20 días perdidos en equipos de alto tonelaje, en faenas que tienen muy buena tecnología, pero que igual ocurre la pérdida. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa hoy día? Y el segundo punto súper importante que pueden ver ahí es que el 48% de los trabajadores se siente poco valorado. ¿Sí? Se siente poco alineado con los objetivos. Y eso es un tremendo problema, porque al final del día estamos hablando de data, de big data, de inteligencia y de un montón de tecnologías que nos van a venir a ayudar, pero por otro lado las personas que están transformando el proceso no están totalmente comprometidas. Entonces tenemos un dolor gigantesco ahí. No solamente un tema de tecnología, y eso es muy importante dejarlo claro acá. Entonces, si se fijan, ir avanzando, lo que nosotros hemos ido haciendo es reunir básicamente a la persona con la data, y la data obviamente juega un rol central, pero también la persona juega el otro rol. Y al final del día lo que hemos ido haciendo con el Smart Mining Coach es bastante simple, es poner un asistente digital inteligente, partimos hace más de 5 años con esto, y ese asistente digital va jugando en distintas capas. Juega con el operador primero, juega con el jefe de turno, juega con superintendente, y se ha ido ampliando. ¿Por qué? Porque al final del día lo que fuimos haciendo fue diseñar para cada uno de esos usuarios que no solamente quiere llegar a su meta en el plan, que no solamente quiere terminar un día seguro y llegando a la producción, sino que también quiere sentirse retribuido, quiere sentirse empoderado, quiere sentirse motivado haciendo las cosas. Entonces, básicamente en este asistente digital vamos dándole alertas predictivas de qué es lo mejor, cuál es la mejor jugada que tiene que hacer para evitar esas pérdidas, para no dañar el equipo, seguro. Entonces hay un montón de derivadas que la data permite ir haciendo feedback
inteligentemente antes de que las cosas pasen. ¿Sí? Entonces, en ese concepto, lo que hemos ido haciendo es trabajar muy profundamente en el diseño de cada uno, y aquí aparece de nuevo esta idea de que el diseño y la interfaz es importante, pero hay que mirar algo atrás. Nos interesa el éxito funcional, obviamente que nos vaya bien como empresa, bien como minera, pero también el que está al otro lado, que es la persona, tiene una labor y una tarea que es emocional. Álvaro, se siente bien. Yo creo que es mejor ¿Perdón? si apagues tu cámara, así se ve mejor tu presentación. Gracias. Como les decía, en el fondo, la segunda tarea importante es una tarea emocional. Y al final del día lo que estamos haciendo hoy día es comprometer a equipos de trabajo y que interactúen entre ellos. Y en ese proceso, apalancado por la tecnología, vamos transformando el proceso. Entonces, todo va de a poco. Lo que hemos ido haciendo acá es justamente ir poniendo ciertas herramientas que van evolucionando junto con la tarea y que te van diciendo un superintendente cómo llegar, cuáles son los patrones, cuáles son los equipos de trabajo más productivos y cuál va a ser la mejor jugada en adelante. O lo mismo los jefes de turno, que están altamente estresados y necesitan salir del juego de la radio e ir directo a la tarea. Entonces, tareas simples con recomendaciones simples, pero que también te retribuyen y te digan cuándo lo estás haciendo súper bien, que te feliciten al respecto. Entonces, vinculamos a la persona al mundo del diseño. Dentro de eso, un pequeño resumen acá, vale decir es que la inteligencia va interactuando en forma constante, la inteligencia va aprendiendo. Y ahí tenemos varias, entre anécdotas y elementos que hemos tenido que desarrollar, porque en periodo COVID, básicamente, la inteligencia tiene que ir evolucionando y se va reentrenando. Y aquí hay un par de, como, secretos, entre comillas. Nosotros lo que hacemos es tomar data, y la data cada vez va sumando más. Nosotros hemos trabajado en procesos desde perforación de tronadura, de planning, pero hemos llegado también hasta recuperación de mineral. Entonces nos ha permitido tener un entendimiento de punta a punta de qué es lo que se requiere y también de la data. Y ahí lo que ocurre es un fenómeno muy importante, que los modelos predictivos van creciendo y van mejorando en función de tener buenos parámetros de entrada, pero también de tener más set de datos. Nosotros hemos mejorado modelos que predicen, por ejemplo, la producción solamente por incorporar, no solamente, por ejemplo, el carril de transporte, sino también la perforación de la tronadura, y empezar a agregar otras variables como fragmentación. Entonces, lo interesante acá es que esto es un camino en recorrido, un camino en el cual este asistente digital, el Smart Coach, te va dando la predicción de distinto tipo. Digamos, ¿vas a llegar a tu meta o no? ¿Vas a ser el mejor en cuanto al comportamiento seguro dentro de la operación de la mina? O por otro lado, por ejemplo, si es que vamos a llegar finalmente a recuperar el mineral que necesitamos recuperar. Y finalmente ahí viene la prescripción, que es este consejo, es esta última tarea, es como cuando el médico te dice, estas son las cosas que puedes hacer para mejorar. Y no olvidarse, la data es una parte, pero lo que pasa en el contexto operacional es otra. Eso es importante tenerlo presente. Siguiendo aquí, finalmente algunas métricas. Nosotros con esto hemos sostenidamente en distintos años medido, y lo importante es que la variabilidad baja, que tenemos un gran empoderamiento y hemos logrado más de 5 millones de dólares por faena cuando vamos aplicando esta tecnología, y obviamente va acompañando los procesos y los va transformando. Este caso está publicado, lo pueden descargar, está publicado con cliente, con Fundación Chile, y la idea es básicamente que esto va aumentando en el tiempo. Entonces, dentro de las conclusiones hay algo muy importante. La tecnología es un medio, aquí hay que partir al revés. Muchas veces decimos que la data lo va a resolver todo y la data es una parte. Justamente lo que hablaban más antes de esta presentación es que queremos representar algo en la realidad, pero francamente estamos representando una parte. Y ahí es donde podemos sumar elementos, persona, data, y la inteligencia artificial amplifica tu capacidad. Por otro lado, el tema de digitalización de por sí ya te obliga a ir transformando el proceso. Pero hay que tener ojo en no digitalizar procesos que de por sí son ineficientes. Entonces, lo primero es, obviamente, identificar que es una gran oportunidad y empezar a repensar el proceso. Y ahí se puede ocupar metodologías ágiles e iterativas para poder hacerlo bien. Aprender rápido, digamos. El diseño centrado en la persona ya se viene comentando. Lo que les decía, básicamente hay tareas funcionales y emocionales que hay que ir abarcando para ir acelerando esta transformación digital. Y la gran potencia de la inteligencia artificial, obviamente, es reconocer patrones que te ayuden a vincular la persona, el proceso, pero con una acción específica en donde realmente te interesa mejorar, y eso se puede ir modificando en el tiempo. Entonces, como es dinámico, vas logrando hacer que el empuje se te dé, o este superpoder que te da la inteligencia artificial se vaya intencionando. Y por último, como lo habíamos comentado, empieza a aparecer esto de romper los silos invisiblemente, se unen las áreas por detrás, y después empezamos a tener nuevos procesos hacia adelante en los grandes actores que son principalmente, obviamente, nuestros mineros arriba, en las faenas y también en términos centralizados. Así que
eso es un resumen bien acabado de parte de lo que estamos haciendo. Felices de seguir compartiendo con ustedes. Y nuevamente, Nils y Option, gracias por esta invitación y reflexión, así que abierto también a las preguntas. Muchísimas gracias. Efectivamente, empezamos con la mesa de conversaciones. Vamos a empezar con Luis Rudolfi, que tiene alguna pregunta. Luis, por favor. Álvaro, ¿me escuchas? Desde Finlandia. Sí, estoy un poco lejos, entonces quizás la conexión no es la mejor, pero parece que me escuchan Muy bien, ¿o bien. no? Perfecto. Muy bien, qué bueno. Bueno, históricamente, desde acá, desde Escandinavia, digámoslo así, se ha exportado tecnología e innovación hacia Sudamérica en minería. Me refiero a empresas como Metso, como Outotec, como Sandvik, entre otras. Y hay una especie de costumbre de que digámoslo así, la tecnología fluye en esa dirección. Ahora, obviamente, lo que nosotros queremos hacer como chilenos, básicamente, es dar vuelta esa brújula y hacer que la tecnología fluya en esta dirección. ¿Cuáles son ustedes, tanto Álvaro como Francisco, que son las principales dificultades que se encontrarían al momento de tratar de traer tecnologías y desarrollos chilenos a Europa y a otros lados del mundo? Dale, Álvaro, te doy el pase. Después, si quieres, yo complemento. Yo creo que es todo un camino, ¿eh? Y ese es, de hecho, justamente el gran desafío que tenemos hoy día desde Latinoamérica. En nuestro equipo, nosotros tenemos un equipo que, primero, es bastante diverso. Yo creo que eso nos da, primero, poder comprobar que el capital humano acá en Latinoamérica está súper preparado. Y eso te da una plataforma para poder soñar en grande. No hay que, o sea, primero parte por la mentalidad de los equipos que estamos acá, de que podemos hacerlo. Lo segundo es que los problemas son globales. O sea, si resolvemos algo bien acá, el otro día hablábamos con Iván Vera de Inspiral, nos decía, mira, jugar a minería en Latinoamérica es jugar a las Olimpiadas inmediatamente. Entonces, si resuelves un buen problema acá, lo puedes resolver en cualquier lugar del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que las barreras obviamente tienen que ver con cómo nosotros mismos vencemos y salimos a jugar ese partido global y también jugar a construir buenos casos de éxito para ser creíble afuera. Y ahí obviamente hay distintas formas de apalancarse con los clientes y también con ciertos recomendadores. Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, que este año empezamos a exportar con mucho orgullo servicios de Smart Mining a Australia, que fueron los australianos los que nos llamaron. Entonces, ¿pero cómo ocurre eso? Es todo un proceso en que fuimos construyendo casos de éxito y también de esta manera demostrar que desde Chile se puede hacer ingeniería y tecnología avanzada y tener credibilidad. Entonces, obviamente hay un proceso de recomendación que no es de un día para otro y que puede ayudar un poco a romper esas barreras. Ok. Sí. Yo quisiera complementar ahí un minutito nomás lo que dice Álvaro en relación a la respuesta de Luis. Creo que efectivamente, si es que somos capaces de probar, ¿cierto? Nuevas tecnologías, ¿cierto? Disruptivas, innovadoras, como la del caso, ¿cierto?, de Álvaro, del Smart Mining Coach. Creo que la clave está en eso, en tener stakeholders locales que de alguna manera sponsoreen, ¿cierto? Y que colaboren. Creo que esa es la mejor palabra y concepto, ¿cierto? La colaboración, que de alguna manera permita, por un lado, dar confianza, ¿cierto?, que empresas locales están confiando, y segundo, es que esta solución sea escalada. Creo que ahí está la clave. O sea, cuando la solución funciona bien en una gerencia o en una parte de la gerencia, esta solución debe ser escalada a toda la gerencia e incluso a todos los assets de ese grupo minero que tienen similares características, ¿ya? Si ya probaste que funcionó, si ya corroboraste que dio buenos resultados, debiese escalarse, y ese escalamiento interno de una organización permite también generar confianza afuera y permite exportar servicios de clase mundial. Muchas gracias, Francisco. Ahora quisiera que ponga su cámara Mariana Parodi, que tiene algunas preguntas también. Hola, Francisco. Hola. Hola, Mariana. Buenos días, ¿cómo estás? Ponte en la cámara, Mariana.
¿Tienes algún problema para ahí? Sí. No, no te escuchamos, Mariana. No. Tienes que oprimir el botón, el primer botón, abajo. Mientras tanto, don Nils, si quiere usted puede... ¿Me están escuchando? Ahí. Ay, qué suerte, he tenido problemas con internet todo el día. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación. Álvaro, Francisco, muy buenas presentaciones. Yo tenía una pregunta para los dos y una quizás más dirigida a Álvaro, una en términos de valor. ¿Cómo ustedes están midiendo y capturando ese valor que puede ser mejora en seguridad, aumento de disponibilidad, aumento de throughput? Y cómo esa data de captura de valor los va alimentando para ir mejorando el proceso de implementación y entendiendo dónde están esas palancas que tienen que mover para seguir incrementando ese valor. ¿Cómo ha sido ese proceso, si lo han vivido y cómo lo están llevando? Buenísimo, es una excelente pregunta. Mira, cuando partimos con Indivina hace ya varios años atrás, justamente ese era el punto que nos desafiaba a decir, bueno, ¿cómo medimos esto? Porque uno tiene muy buena data, pero cuando ya llega el proceso en la parte granular, hay que saber medir la decisión que se tomó y poder comprobar si fue a raíz de una recomendación. Nos ha pasado desde que no teníamos cómo medirlo, hasta que tuvimos que trazar nuestros sistemas de una manera amigable y que se comprobara que yo estoy, por ejemplo, asumiendo que voy a corregir un patrón de seguridad en torno a disminución de velocidad. Entonces nosotros generamos esta recomendación y generamos un pequeño clic que permite asegurar que tú estás tomando esa recomendación y después la data obviamente te permite medirla. Eso por un lado. Y el segundo elemento ahí es también en que detrás de nuestras plataformas medimos la usabilidad. La plataforma está obligada a evolucionar porque hay personas que son más útiles y hay personas que no utilizan tanto. Hay una parte de un dashboard, de un panel, que se ocupa poco, hay que cuestionarse que no está resolviendo algo de manera práctica, entonces hay que volver a cambiarlo. Entonces son dos maneras, una del nivel del usuario y otra del nivel de la efectividad de la tarea y de la acción que ocupa cualquier persona dentro de la operación. Excelente, gracias. Entonces, Sí, yo creo que complementar ahí la pregunta de Mariana, vale las gracias, ¿cierto?, por la participación. Muchas gracias, Mariana. Y muy buena pregunta. Creo que lo que dice Mariana es clave, es súper clave. Poder corroborar, ¿cierto?, ante un escenario tan variable que es la minería, ¿cierto?, que tenemos variaciones de mineral, tenemos variaciones de características geomorfológicas, de ley, ¿cierto?, de recuperación, de alguna manera, esa variabilidad propiamente tal de la minería efectivamente genera un escenario súper desafiante para poder validar, ¿cierto?, cuál es el aporte que tienen este tipo de tecnología. Creo que eso es un análisis que hay que darle 2 o 3 vueltas, ¿cierto?, y que implica de mucho análisis estadístico, matemático, y también de mucha colaboración de la operación. Porque efectivamente establecer la causalidad de las variables, de cómo impactan en el resultado final, hay que de alguna manera aislar, digámoslo así, efectos, ¿cierto?, para poder efectivamente estar mirando solamente el aporte de esto y que no sea un efecto por mayor recuperación o por aspectos de mineral. Entonces, la experiencia que yo tuve cuando trabajé en BHP en mi pasado fue que nos tomábamos tiempo para poder validar esto en la operación y había un lineamiento del área de procesos, ¿cierto?, de poder evaluar las variables de manera multivariable y multidimensional, utilizando herramientas avanzadas de estadística y matemática que nos permitían de alguna manera poner también el desafío a la operación de tratar de mantener la operación estable en algunos momentos del día o del turno para poder evaluar estos impactos y con eso poder aislar, ¿cierto?, otras variabilidades. Creo que ahí está la clave, Mariana, respecto a esa pregunta. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Mariana. No sé si podemos hacer otras preguntas. Sí, por supuesto. Quizás está más para Álvaro y ligado al uso, y nosotros estamos hoy con varios proyectos y productos digitales y vemos cómo
la tecnología al final se está introduciendo en un sistema y en un modo de operar, y cuando se introduce, mueve las piezas de ese sistema y modifica un poco ese modo de operar. Entonces, ¿cómo digo para Álvaro, porque el otro es un MVP, cómo ese impacto en el modelo de operación, en la filosofía operacional se está manejando, como para que realmente las gestiones operacionales que uno se está recomendando se apliquen y se genere el valor? Sí, yo creo que es una de las partes más complejas, porque de vuelta hay un proceso que ya existe y hay personas que ya tienen un hábito de trabajo. Entonces, cuando uno incorpora esto, lo que menos quiere hacer es hacer un technology push, lo que menos quiere hacer es empujar una tecnología. Entonces, uno de los elementos que justamente son transformacionales es empezar a ir diseñando o ajustando parámetros junto con ellos. Y eso permite que la persona en la operación, o incluso en forma remota, empiece a pensar de una manera distinta, porque va a interactuar con una recomendación que es nueva. Ejemplo, cuando nosotros vamos tomando data, y esto es un caso que hicimos en planta, en recuperación de mineral, los operadores tenían que perillar para poder tomar una mejor recuperación. Y básicamente el Smart Code les decía es, tienes que subir tantas RPM. Pero ellos ya sabían que eso les iba a llegar porque habían participado en un proceso de creación. Eso es muy importante, porque al final del día ellos ya iban pensando en que mi proceso lo voy a transformar. Obviamente, después de eso va un acompañamiento. Entonces, eso de manera aislada, pero lo importante aquí es que uno puede lograr un caso de éxito local, pero no hay que olvidar que hay una estrategia más transversal, que es lo que decía Francisco. Hay todo modelos geológicos, modelos de bloques, hay variabilidades de punta a punta que queremos considerar. Entonces, yo diría que hay por lo menos dos cosas que hay que hacer súper importantes, que es como no perder la estrategia de punta a punta y después jugar los pequeños experimentos que se van intentando tecnológicamente y operacionalmente. No sé si te respondo en parte, pero algunos de los... Sí, excelente. Muchas gracias a ambos. Nils, no sé si por el tiempo yo seguiría conversando toda la mañana, pero... Una pregunta corta por mi lado todavía, Álvaro, específicamente para ti. En cuanto al coach, al mining coach, esto básicamente, ustedes más que nada están trabajando con los KPIs que tienen las distintas empresas en cuanto a la producción de los distintos operarios o grupos de operadores, ¿cierto? ¿Sería posible, de hecho, hacer un benchmark a nivel local, chileno o internacional, en el cual distintos grupos de trabajo se evalúen en distintos, digámoslo así, lugares del mundo o distintas empresas? ¿Sería factible hacer eso? Y básicamente, ¿qué se requiere para llegar a tener ese tipo de benchmark? ¿Y cuáles beneficios podría tener ese benchmark? Mira, yo creo que es totalmente factible. Me parece que hay dos cosas que uno puede hacer. Es ver el benchmark desde una industria local, pero después, por ejemplo, empresas como Anglo, como HP o los grandes jugadores pueden incluso ir esto lo conversábamos en el panel de inteligencia artificial del Global Mining Guidelines, que básicamente era cómo era el futuro de la inteligencia artificial para minería, y se parece mucho a la pregunta en el sentido de que disponer set de data anónimos para que el ecosistema empiece a ocupar, te permite por lo menos tomar ciertos benchmarks, ya sea tipo mineral, tipo operación, subterráneo, a rajo abierto o proceso. Entonces, es totalmente factible, creo, y es algo que la minería podría mirar para hacerse un feedback inteligente en cómo mejorar. ¿Industria que ocupe un benchmark así parecido o algo parecido al desarrollo que han hecho ustedes? Mira, yo he leído algunos benchmarks, pero son más bien, todavía creo que están mucho en los promedios. Me parece que se le puede, o sea, y hay buenas estadísticas al respecto, pero me parece que se puede trabajar con mucha más granularidad respecto no solamente al benchmark, sino que cómo el benchmark me juega a mí como faena. Entonces uno podría jugar con las dos capas. Yo creo que esa es la que también está faltando. Ok, muchas gracias. Vamos a tener que pasar a la tercera cápsula.